Seguimos con la cuarta parte del el episodio sobre la distancia corta en el boxeo. La distancia corta en el boxeo sin duda es de las más difíciles que tiene el boxeo y por lo mismo requiere bastante atención a su uso, práctica, comprensión teórica. Entonces aquí nos vamos a enfocar directamente en lo que es la táctica y la aplicación en combate del boxeo y también en cómo se entrena. Entonces que este es el capítulo cuarto sobre la distancia corta y en el episodio pasado nos quedamos en las fintas. Hablé poquito de las fintas y bueno, voy a hablar un poco más. Y las fintas son parte importante dentro del concepto táctico de boxeo, que significa el preparar el golpe, el preparar la llegada, el preparar todo eso que tú estás haciendo. Tú, por ejemplo, quieres conectar un upper de derecha, quieres conectar un gancho de derecha, quieres conectar un recto de derecha, pero para eso tienes que prepararlo. Si tú lanzas el golpe así solo, las posibilidades que llegue es que el rival es ciego o está parado como un palitroque para que le lleguen los golpes, ¿no? Cosas que son bastante poco probables. Entonces, está la preparación con golpes, como la nombramos en el episodio pasado, pero la preparación con fintas también es bastante importante, se utiliza mucho y obligan al oponente a reaccionar, ya sea parpadear, bloquear, retroceder. Tú lo que creas es un error forzado. Tú vas a producir un error en el contrario. Las fintas son múltiples, estamos hablando acá de la distancia corta, así que las fintas en distancia corta serían salidas hacia la izquierda, movimientos de cabeza, adelantamientos, para provocar algún movimiento en la defensa del contrario. Esa cuestión es muy importante generarla, o sea, generar que eso pase. Y cada finta debe ir acompañada de un pequeño avance. Eso es relevante, o sea, tú tienes que producir esta finta y ese pequeño avance para ir acotando el espacio y achicándolo. Dentro de la táctica avanzada, también la cabeza tiene mucho que ver. O sea, al momento de entrar en rango, hay que establecer un punto de control. Un punto de control para que el oponente no pueda golpear, digamos. Entonces, por ejemplo, uno de los puntos importantes es colocar la cabeza sobre el pecho del oponente o el hombro del oponente tan pronto como se entra en rango de golpe. Y esto automáticamente va a establecer un punto de control, una referencia para saber dónde está el oponente y cómo yo busco su cabeza. Es bien relevante pensar siempre que en distancia corta yo no sé dónde está el rival. O sea, a ver, yo estoy con los ojos, estoy con la guardia arriba, estoy recibiendo golpes, estoy con los guantes, estoy con cabezal, con careta para quienes son de México. Y no tengo dominio total de lo que está pasando. Entonces tengo que buscar ese punto de control y colocar mi cuerpo ahí. Entonces, una vez que estoy ahí, adentro, el instinto sería abrazar o lanzar golpes, ¿no? Eso serían como los dos instintos. O sea, te vas al clinch o llegar y lanzar golpes. Lo que lance con tal que llegue en algún lugar, tengo que hacerlo. Pero hay un paso intermedio acá que es el control del físico del otro. Y hay deportes de combate, por ejemplo, como la lucha grecorromana o el Muay Thai. Ojo acá que la lucha grecorromana está muy compartida en sala con el boxeo en el siglo XIX. O sea, prácticamente en el siglo XIX tú no podías aprender el boxeo si es que no aprendías lucha y viceversa. Entonces, y el Muay Thai, que también fue influenciado, sobre todo la parte del boxeo, por los franceses durante el inicio del siglo XX, tienen ciertos esbozos, ¿no? Y una de las dos cosas que vemos en estas dos disciplinas es que el control del cuerpo del otro es muy efectivo. O sea, además de decirle el striking que se aplica en el Muay Thai es brillante. Y el control de fuerza que hay en la lucha grecorromana realmente el tipo te controla el cuerpo para donde quiere. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En este espacio pequeño donde estoy, hay lo que podríamos llamar un marco. Y esto está conformado por los huesos del brazo, el cúbito y el radio, que se coloca contra el pecho, los hombros, el cuello o los brazos del oponente.
A diferencia de un empujón, como que yo llego y te empujo con las palmas, que requiere una contracción, o sea, y gastar fuerza, el marco estructural lo que va a hacer es transferir fuerza del esqueleto a las piernas, siendo más eficiente técnicamente. ¿Qué es lo que quiero decir esto? Tú entras y abres ahí la guardia, ya sea manipulando con el antebrazo o con la misma guardia. Para eso, una de las cosas que podemos hacer es aplicarle esto tácticamente. Si el oponente intenta colapsar la distancia para hacer un clinch y utiliza en la corta distancia, yo utilizo los antebrazos para crear una barrera rígida. Y eso mantiene una distancia justa para lanzar golpes cortos, ¿no? Sobre todo el uso del antebrazo para reposicionar. Ojo, yo dije en el capítulo anterior que esto de la ala de pollo, que es como poner el antebrazo de forma triangular, es bueno siempre y cuando yo cree espacios. Si yo me quedo ahí parado, me va a llegar un golpe ascendente o peor, me va a caer un foul. Porque recuerden que están peleando, no se fíen, no se confíen, nunca confiarse. A partir de aquí, una de las cosas que es muy importante es la manipulación. Todo esto yo siempre digo que se tiene que practicar en seco, ¿no? Como si estuvieras haciendo lucha, se tiene que practicar en seco una y otra y otra y otra vez. En el boxeo, toda la práctica repetitiva, constante, siempre va a ser totalmente la más recomendada y la más importante. Entonces, el manipular los codos del oponente siempre va a ser muy importante para levantar el codo del rival y desestabilizarlo, y exponiendo su cuerpo a los ganchos, y presionar sus bíceps, que impide la capacidad de golpeo. Esto lo vas a ver siempre con boxeadores que son más veteranos, por ejemplo, que son más experimentados. Te van a dar unos 3-4 golpes fuertes al bíceps y los brazos se van a ir entumeciendo y no se van a mover, ya se van a quedar ahí, quietos. Eso es parte del control. La distancia corta es toda la construcción de un espacio para golpear. Sumado a esto, una de las cuestiones relevantes es usar la cadera. Controlar o empujar al oponente no simplemente se debe hacer extendiendo el brazo. Ojo con esto. Cuando yo pongo el antebrazo, llevo como un triángulo y lo muevo. No solamente se debe hacer eso, sino que el movimiento debe ir con una rotación de la cadera y el hombro para inmediatamente clavar el golpe, ¿ya? De preferencia ascendente. Siempre de preferencia ascendente, eso es lo que va a crear un espacio para golpear. Y la idea de esto es que esto sea en un solo movimiento, ¿no? Por eso se practica, ¿ya? Estás enfrente, posicionamiento con los codos, el antebrazo y de ahí hacia arriba. Eso es la práctica. Ahora, cuando yo lo estoy haciendo, tengo que ejecutar esos 3 movimientos en uno. Eso es muy importante. Ya en un estado más avanzado es aprender a manipular al oponente contra las cuerdas o las esquinas, que pueden estar simuladas en una pared, por ejemplo, ¿ya? Y el objetivo acá es anclar al rival directamente en ese lugar, sin que salga de ahí, usando el peso del cuerpo para inmovilizarlo, y desde ahí buscar ángulos de golpe. Todo lo que yo estoy dando acá son ejercicios prácticos, nomás. Esto es lo que estoy tratando como de ir enunciando, ¿no? Crear ejercicios prácticos para la utilización técnica del boxeo. Con la posición asegurada y el control bien establecido, hay que empezar a pensar acá en el ataque. Y aquí hay una cuestión que es bien relevante, que es la selección de golpes. ¿Qué golpes voy a utilizar, ¿no? De este arsenal de corta distancia? Los golpes rectos pierden eficacia. Esto hay que tenerlo claro. O sea, no voy a conectar a una derecha porque no tengo espacio, ¿ya? Y si lo logro pegar va a ser un golpe que no tiene fuerza. Entonces, al menos los golpes que tienen mayor utilidad, mayor uso práctico, mayor sentido de realidad son los uppercuts. Y son ideales para dividir la guardia o levantar la cabeza del oponente. Son los golpes que yo al menos he visto dentro obviamente estos podcasts los hago estudiando situaciones reales y también revisando canales que se dedican, por ejemplo, solo al sparring. Hay un canal que se llama Parallel 8 que
te sube 2 horas de sparring. Sparring reales, ¿ya? Aquí no está nada maqueteado, este sparring está ahí, está grabado y tú te pones a verlo. Y una de las cosas que tú puedes ver, por eso yo siempre digo que solo utilicen cosas probadas en combates reales. Por favor. ¿Ya? Por favor, solo cosas probadas en combates reales. Y una de las cosas que el golpe que yo más he visto funcionar en distancia corta, tanto de izquierda como de derecha, es el uppercut. Porque lo que hace es dividir la guardia y levanta la cabeza del oponente. El segundo golpe en este orden de golpes que funcionan son ganchos cortos, utilizados con el codo doblado 90 grados. Acá no se preocupen porque si la mano va horizontal, si la mano va vertical, preocúpense por conectarlo. Porque obviamente que esta es una discusión eterna en el boxeo y se dice que hay que golpearlo con la palma abajo, con la palma arriba, con la palma al lado. No importa, hay que golpearlo. ¿Por qué? Porque, claro, alguien que está en la comodidad de la esquina, tranquilamente viendo la pelea desde la lejanía del combate, o alguien que peor aún está sentado en su casa viendo una pelea, va a decir, no, es que esa mano va así, va así. Pero en combate tienes que ser práctico y pragmático. Hay que utilizar lo que sirva. Nada de florituras o cosas que sean extrañas. Hay que utilizar lo que sirve. Esa cuestión es importante. Así que estos son los golpes que tienen más funcionamiento y son los que hay que practicar. Y también está el 45, shovel hook, gancho pala que se conoce, que es un híbrido entre un gancho y un uppercut, que diría que es un ángulo que se pega en un ángulo de 45 grados. Es un golpe bastante bien avanzado. Yo, el boxeador que se lo veía bien era a Gennady Golovkin, por ejemplo. Y a Russell Rudd, que al revés de Gennady Golovkin, que lo pega por arriba de la guardia, Russell Rudd lo pegaba por abajo de la guardia. Golpe dificilísimo de hacer, pero si lo puedes conectar, efectivo. Recomiendo bastante practicarlo en las peras de agua, por ejemplo. Pero estos son los golpes que te van a funcionar. Golpes extraños, poco comunes. No practiquen con cosas que son difíciles de aplicar en la práctica. Eso siempre tienen que tenerlo en claro. Ahora, respecto al golpear el cuerpo, en la distancia corta, el cuerpo es el espacio que más se va a golpear. El cuerpo es el lugar donde también hay un espacio grande ahí para golpear, ¿no? Por eso también hay que, cuando uno está en distancia corta, tiene que tirar el cuerpo un poco hacia atrás, para no quedar tan expuesto. Y la práctica del golpe al cuerpo acá lo que es una inversión a largo plazo. Los golpes al cuerpo van a tener un efecto acumulativo. Entonces lo que van a ir es bajando la resistencia, bajando la guardia, bajando la energía. Por lo mismo hay que entender que con un golpe al cuerpo yo no voy a solucionar todas las cosas. El golpe al cuerpo es una inversión. Yo tengo que ir golpeando y produciendo constantemente una baja en la capacidad del rival de presentar, ¿cómo decirlo?, resistencia. Y obviamente acá hay una variación de niveles. Dentro de la táctica ofensiva, la más efectiva siempre va a ser cambiar los niveles de ataque. O sea, cabeza, cuerpo, cabeza. Y forzar al oponente a ajustar su defensa verticalmente creando aperturas. Esa cuestión, de eso se trata la distancia corta, más que como llegar y golpear. Porque efectivamente todo lo que yo tire en distancia corta va a llegar. Pero no sabemos si va a llegar en una zona ósea, si va a llegar a la guardia, si va a ser golpeado y contragolpeado. Por lo mismo, siempre tiene que haber una variable de cabeza, cuerpo, cabeza y repetir constantemente. Finalmente lo que yo siempre quiero hacer es forzar errores. Eso es lo que yo constantemente quiero buscar. Y por último vamos a pasar obviamente a lo que es la defensa. Que sin duda es uno de los espacios más difíciles de condensar en el boxeo en la distancia corta. Esto lo vamos a hablar en el próximo capítulo sobre la distancia corta. Recuerden que tenemos taller de boxeo soviético
de táctica de boxeo soviético en este mes de diciembre en el legado del Jab. Y bueno, comuníquense ahí en Instagram y además en la página legadodeljab.cl, taller de boxeo soviético, taller de boxeo norteamericano, taller de prize fighting. Tenemos una amplitud de talleres. Así que, próximo capítulo, vamos a hablar sobre la defensa a la distancia corta. Síguenos para más en el legado del Jab.